¿Qué tal, ingenieros e ingenieras que nos siguen en todas nuestras redes sociales? El día de hoy veremos dibujar nodos, coordenadas y soltar. Para crear un nodo hay que irnos a nuestro menú de opciones y en la pestaña dibujar seleccionamos la opción de nodos. Nos abrirá esta pequeña ventanita en nuestro panel izquierdo, que es básicamente la que viene por defecto en cuestión de nodos. Pero aquí tenemos ya la opción de nosotros crear o dibujar nuestros nodos y tenemos dos maneras: crear por coordenadas o simplemente soltarlos en un punto donde interseque nuestros ejes o interseque algún elemento. Y también podríamos depender de una distancia, pero ahorita platicaremos sobre eso. En las dos opciones nos permite intersecar barras. ¿Qué quiere decir esto? Que donde yo ponga un nodo sobre una barra, esa barra va a dividirse respecto a ese nodo. Si yo lo pongo en una barra, lo pongo en medio, esa barra se va a dividir en dos, o donde nosotros pongamos el nodo. Vamos entonces a ver cómo funciona la parte de coordenadas, y como ustedes ya lo han de anticipar, pues es simplemente poner la coordenada donde yo lo requiero. En este caso, si yo quiero poner, por ejemplo, a una elevación de 15 metros, le pongo la elevación que necesito y le doy en aplicar. Y como ven, ya me creó mi nodo en la elevación 15 con los ejes X y Y con 0. Ahora, pues yo quiero cambiarle, ¿no? En vez de que en Y sea 0, le quiero poner un valor de 16. Aplico y vean, ya me generó mi nodo. Que vean que aquí no importa que esté fuera del eje. Incluso podría yo ponerlo fuera del eje, ¿no? Por ejemplo, aquí le doy 16 también en X. Y pues vean, aquí me puso un nodo que está, bueno, fuera de los alcances o de mi rejilla, ¿no? Ahí está, ¿no? Está como que al aire. Pero eso es lo que podemos nosotros hacer en crear por coordenadas. Es decir, aquí pues no importa tanto el sistema de ejes, sino la coordenada que yo le asigne. Asimismo, como les había comentado, se pueden intersecar barras dibujando o creando estos puntos. En este caso yo dibujé unas barras para poder ver qué es lo que hace, qué efecto hace esta opción. Yo, por ejemplo, voy a poner un nodo en medio de esta barra, que la coordenada en este caso sería en X0, en Y 2.5 y en Z 0. Le doy en aplicar. Bueno, antes quiero que vean que esta es una barra completa, ¿vale? Cuando lo selecciono y me pone en rojo todo, es que todo eso es una barra. Ahora, si yo le doy en aplicar sin poner el comando intersecar barras, ¿qué va a pasar? Me va a crear el nodo donde yo le dije que lo pusiera. Sin embargo, la barra queda en una sola pieza, ¿no? Es decir, entera. Ahora, me regreso y ahora le digo que sí interseque las barras. Le doy en aplicar y ahora me crea el nodo como ya lo había hecho, pero ahora tengo dos barras diferentes. Esta es una barra y esta es otra barra. Entonces así funciona ese comando de intersecar barras. Ahora, la opción de soltar es un poco más sencilla, pero esta sí depende de la rejilla en la que yo esté. Entonces yo le puedo dar aquí en comenzar y vean, esto es 000. Lo voy a dejar así. Le doy en comenzar y vean, no significa que me va a dibujar mi nodo en el eje 000, sino que donde yo ponga ese nodo, ahí es donde se va a poner. Aquí yo elijo que este es el 000 y ahí me va a dibujar mi nodo. Igual acá y donde yo quiera, pero este sí depende de la rejilla o de los elementos donde yo me sitúe. Es decir, si yo tengo aquí mi rejilla, pues en cualquier intersección de la rejilla yo puedo dibujar un nodo. Si yo quiero dibujar un nodo por acá, pues no me deja. Tiene que ser en la parte de la rejilla. O como les comentaba, si hay algún elemento dibujado, pues yo puedo ponerle un nodo sobre eso, ¿no? Aunque bueno, regularmente ya los elementos que nosotros dibujemos, pues ya van a traer sus nodos. Bueno, ahora, si yo cambio este 000, por ejemplo, yo le pongo aquí en elevación o en X le pongo un 8, por ejemplo,
y le doy en comenzar, van a ver que yo elijo este y este va a ser mi 000, pero mi nodo se va a situar en el 8000, ¿vale? Entonces si yo le doy acá en este nodo, vean que mi nodo se sitúa hasta acá. Esto es como que la distancia de donde yo ponga mi cursor, ahí va a crear el nodo. Entonces yo puedo crear acá y está ya, ¿no? Y vean que ahora sí, pues está hasta incluso fuera del sistema de ejes. Esa es una opción más para cuando ustedes desean hacer un nodo dependiendo de un punto en específico, ¿no? Y finalmente también puedo intersecar barras. Por ejemplo, aquí yo le voy a dar en X0 y en Y igual 2.5 y vamos a tratar de intersecar esta otra barra. Entonces yo le voy a dar en comenzar y voy a elegir mi nodo principal acá para que me dibuje el nodo acá. Y vean que como no le puse intersecar barras, pues obviamente esto no se dividió. Ahora, ¿qué pasa si hago ahora sí? Que le doy que interseque barras, le doy en comenzar y automáticamente ya tengo también otras dos barras, ¿no? Aquí se dividió la barra en dos. Y así es como funciona el crear nodos en el software Dynabrio.